Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Nos encontramos nuevamente en F5, en Love Stream, como cada jueves, para compartir la historia de alguien que se animó a tomar un camino de emprendimiento, un camino que probablemente, como decimos siempre, no haya sido siempre color de rosa, que eligió el momento justo. ¿Hay momento justo para decidir emprender? Yo estoy sin voz, se darán cuenta, ¿no? Mucho depende de la actitud que le ponemos a las cosas, como los emprendimientos. En este caso, yo estoy hace 2 días sin voz. Si me hubiese quedado en casa, que en realidad es lo que debería haberle dado un poco de descanso a las cuerdas vocales, pero decidí salir igual. Pido disculpas, porque no es la forma más prolija de escuchar a alguien del otro lado, pero sabrán entender. Bueno, hoy nos vamos a ocupar de la gastronomía. Y por eso nos vino a visitar alguien muy joven, pero que ya ha hecho un camino bastante largo de esto de emprender, y emprender en múltiples actividades, todas relacionadas a la gastronomía. Y hoy tiene un lugar que no sé si será el que imaginó en el primer paso que dio en esto de emprender, en meterse en este rubro, que además tiene sus secretos, como todos. Muchos seguramente de los que están acá en el patio de comidas del Abasto van a querer escuchar esta entrevista que vamos a disfrutar hoy acá. Nos visita Alejo Pérez Arlenga. Alejo es CEO, fundador de Ribs and Rio. Podemos decir uno de los lugares más conocidos que ha hecho de un tipo de ribs específicas, ya algo tradicional, que se expandieron por distintos lugares. Digo, pues me estoy refiriendo a las ribs ahumadas, las famosas ribs ahumadas, que no es una idea, entiendo, local, sino que la trajeron de afuera. Gracias, Alejo, por haber venido. No, por favor, a ustedes por invitarme. ¿Cómo estás? Bien, sin voz. Sin voz, sin voz. Sin vos, pero acá estamos. ¿Vos me entendés bien? Sí, yo te tengo que hacer señas. No, ¿Se me entiende? Estupendo. Bueno. Alejo, sos muy joven. No tanto, yo tengo 37. Bueno, sos joven, sí, pero tenés un camino largo. Sí, empecé muy joven. La primera vez que tuve un emprendimiento en el rubro fue a los 23. Con lo cual sí, o sea, ya... Es mucho tiempo. Soy un veterano del rubro. Sos un experto en el emprendimiento. Sí. Tenés 14 años encima de recorrer un camino en el que muchas veces habrás tenido altibajos, como en todos los trabajos, pero con la diferencia de que el emprendedor es como que se juega el todo por el todo, ¿no? Bueno, en realidad cualquiera en el laburo, pero digo, todo el tiempo estás pensando, imagino yo, bueno, sigo, insisto, dejo, aflojo. Entiendo que ahora ya con 15 años sabés que este es tu camino. Sí. Yo creo que, bueno, nada, el rubro tiene bastantes particularidades, el que elegí. Es muy hijo de la coyuntura y de la economía real. Muy. Es muy difícil. Si tenemos que decir de 1 a 10, ¿qué tan difícil es el rubro de la gastronomía? Ah, sí, 10, pero porque 10. Sobre todo porque maneja muchas variables. Uh-huh. No es que vos vendés, vamos a dar cuenta que vendés, si vendés bien. Sí. Eso no te garantiza nada. Digo, si no tenés una buena administración, si no estás arriba de distintas variables, igual te puede fundir, digamos. Claro. Y eso, después de recorrer el rubro muchos años, te puedo decir a ciencia cierta, sin un dato estadístico, porque no hay tal cosa, pero sí a ciencia cierta de que la gran mayoría de la gente que tiene estos negocios no entiende muy bien el negocio que tiene. Y bueno, quizás ni yo maneje todas las variables, sí. Pero bueno, sí creo después de 14 años que manejo la mayoría, digamos. Pero, a ver, primero te voy a preguntar por qué la gastronomía, ¿por qué te metiste en la gastronomía? Mira, yo de chico tengo 2 hermanos más grandes que me llevan 11 y 12 años, y cuando me preguntaban cuando tenía 10 años qué querés ser, yo decía empresario. Y mis hermanos se cagaban de risa porque, además de que era un piojo, no venía de familia que tenía empresa. Entonces era como medio, ¿por qué? ¿Viste? ¿De dónde viene eso? No sé de dónde venía, pero sí tenía como esa pulsión de que quería como armar cosas propias. Uh-huh. Y bueno, hoy a la distancia me doy cuenta que
que como fue gastronomía, después obviamente me terminó gustando, pero como fue gastronomía en su momento cuando arranqué, podría haber sido, no sé, otra cosa. Textil, o podría haber sido, no Pero sé. ¿y el clic de la gastronomía por qué te dio? Porque en su momento, cuando arranqué, hubo una ventana de oportunidad que fue que un chico que era muy amigo mío desde los 14 años, tenía una especie de tío norteamericano que quería poner un negocio en Buenos Aires porque amaba la ciudad y le gustaba venir y demás. Y nosotros habíamos laburado juntos como comerciales en una .com. Y él me dijo, che, ¿no querés hacerlo conmigo? Y qué sé yo. Digo, bueno, dale. Y yo estudié periodismo, en realidad, y en ese momento era productor de Nelson Castro. Ah, mirá vos. Mitre. Y entonces... ¿Para cuándo era productor de Y eso? 2012. El programa era primera mañana. O sea, ¿No era, nos cruzamos? y yo estuve poco tiempo igual, pero era primera mañana, 5 de la mañana, 4:30. Sí, claro. Que entraba. Estaba en Radio Mitre en ese momento, ¿cómo nunca nos cruzamos? Y con el sueño que teníamos, capaz que no nos dimos cuenta. Claro. Estaría a la tarde, porque Nelson estuvo también a la tarde. Sí, y bueno, en ese momento, como trabajaba tan temprano, terminaba al mediodía. Era una vez a mañana. Claro, exacto, tal cual. Y terminaba al mediodía y me quedaba el resto del día, nada, para hacer lo que quisiera. Lo que querías. Así que bueno, en ese momento estaba con esa doble faceta, que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Y bueno, después terminé volcándome a este rubro. ¿Y empezaron en gastronomía por dónde? Un food truck que en ese momento no había en Buenos Aires. Es una idea que importamos. Me doy cuenta como que el hilo conductor de los proyectos que hice siempre son traer cosas de ideas afuera, de Estados ideas, Unidos. Claro. Sí, por alguna razón. Claro. Y acá no existían todavía los food trucks. No, en ese momento nosotros no sabíamos, o no sabemos hasta el día de hoy, si el primero lo hicimos nosotros o lo hizo otra persona, que es Ernesto Lanuse, que tenía un food truck también y es un gastronómico de mucha trayectoria. Pero nunca sabemos quién fue primero. La cuestión es que fue muy parejo. Y en el momento que lo hicimos, no solamente no había un marco regulatorio para hacerlo, no había un marco legal, sino que tampoco había proveedores que los armaran. ¿Viste? Era esas cosas como cuando llegas muy temprano a algo, sí. Que en general se tiende a pensar que es buenísimo y no es tan bueno a veces. Claro. Así que así arrancamos. Y fue un negocio que nos fue muy mal. Pero para. ¿Ustedes traen el camión de afuera o lo arman acá? No, lo armamos acá en una especie de... Bueno, no, un familiar de mi socio hacía carrozas para camiones. Sí. Y como en ese momento, ya te digo, no había nadie que hiciera tal cosa, le teníamos que explicar lo que queríamos hacer. Y nos decía, sí, como los carritos de la costanera. Digo, no exactamente, digo, pero bueno, sí. Dale, vamos, va por ahí. Pero logra el camión que ustedes querían o sí, con la ventana afuera. Estaba ok. Más o menos estaba. No era ¿Y a dónde se llevaron el food truck? ¿Dónde lo pusieron? Bueno, el tema es ese, que al no haber un marco regulatorio, uno tenía que laburar en eventos privados o lugares semiprivados. O sea, no podías ir a la costanera con el Y si te ponías en la calle, capaz lo podías hacer, no era nuestro perfil, digamos. Claro. O sea, viste que en la calle hay leyes de la calle. Claro. Sí. Y no era nuestro perfil. ¿Y ahí era para vender qué? Panchos. Panchos gourmet. Con una receta propia, salsas propias. Sí. Bueno, nada. ¿Cuánto duró ese food truck? Y 2 años, 3 años. 3 años. Igual duró, pero perdían plata. Claro, porque lo que tiene o lo que tenía en ese momento el emprendimiento es que, digamos, como te digo, tenías que estar en eventos, pero a la vez, muchas gracias, no había una movida armada alrededor de los food trucks. Entonces quizás no había, no es que la gente armaba eventos y decía food trucks para el evento, para dar de comer. Era algo que a la gente no se le ocurría todavía porque no estaba armada esta movida. Sí. Entonces capaz no tenías la regularidad que necesitabas como para hacer un negocio. Claro. Y después, bueno, con el tiempo entendí un montón de cosas, ¿no? O sea, claro, me hubiera ido mucho mejor si hubiera tenido un food truck, pero a la vez hubiera tenido un restaurante para, digamos, colocar el producto que me sobraba un día que en el evento llovía y no se vendía nada. Claro. Cada vez que pasaba eso yo me quedaba con el producto y no sabía qué hacer. Claro. ¿Y por ejemplo, qué hacían? Lo frizábamos. Lo frizaban. Lo frizábamos, pero bueno, nada. Y hacían alguna obra de bien, lo regalaban pero bueno, el pan sí hacíamos eso. El pan sí, pues es otra historia. Pero vos pensás Habría gente que los esperaría, diría que llueva, que llueve. Es que vos pensás que ahí
lo que te mata es la falta de regularidad. Y sí. Y bueno, después claramente en algún momento explotó esa tendencia, o sea, los food trucks fueron medio un furor acá en Buenos Aires, pero nosotros ya no llegamos a capitalizarla. Uh-huh. Dijiste en un momento, llegamos antes, ¿no? Antes de que fuera el momento del food truck, llegamos. ¿Cómo sabés cuándo es el momento indicado? Porque no puedes llegar tarde, pero tampoco puedes llegar mucho antes. No, a ver, hay un poco también ahí de suerte, me parece. Cuando hice mi siguiente proyecto, que fue Williamsburg, una marca de hamburguesas. ¿Seguías con tu amigo? No, No, con otra sociedad. Lo que pasa es que lo que tenía el food truck es que, más allá de que te cuento que era un negocio que no nos salió bien, tenía mucha difusión, porque era interesante para, no sé, me sitúo en ese momento, ¿no? Pero para las revistas tipo Brando, La, ¿viste? Las revistas de, ¿cómo decirte?, de tendencia, era algo que venía afuera, que era canchero, y entonces... Sí. ¿Ustedes llegaron ahí rápidamente? Entonces, claro, al toque teníamos notas... Además vos tenías relación con otros colegas. Claro, Claro. eso también. Y al toque estábamos en varios medios y demás. Somos pillos para eso, en realidad. Y claro. Jugamos con una favor. Claro, tenés agenda. Sí. Y de golpe lo que pasaba con eso era, está bien, el negocio no era bueno, pero parecía bueno. Claro. Y bueno, en ese momento se me acercaron algunos grupos gastronómicos que veían lo que estábamos haciendo, para decir, che, ¿no tenés ganas de hacer un local a la calle? Y bueno, se abrieron algunas puertas en ese sentido, hasta que, bueno, se cristalizó lo de Williamsburg. Y antes de eso, digo, ¿con cuánta plata entraste al negocio de los panchos? Y hoy en día, qué buena pregunta, deben haber sido $30.000, más o menos. Y te fuiste... Que los puso con nada, el inversor, Pami. ¿no? Claro. Sí. ¿Y que se retiraron con nada? Sí, con nada. Porque aparte, hay alguna gran verdad de la gastronomía que nadie te dice, que es que cuando vos comprás equipamiento para poner un negocio, tiene un valor. Sí. Ahora, cuando lo querés vender no vale nada. Claro, claro. ¿Qué hicieron con el camión? El camión quedó mucho tiempo en un depósito, y lo terminaron vendiendo después. Lo terminaron porque se encargó más mi socio y la persona que lo había hecho, Sí. la persona que hacía las carrocerías. Pero no sé para qué lo usaron, la verdad. El que lo compró no sé para qué lo usó, honestamente. Bueno, lo puedo haber usado Entonces, para... teníamos dos, ¿no? Sí. Uno sí sé perfecto, lo usaron para eventos, creo que lo siguen usando. El otro no sé. Y en ese momento... Vamos a hacer una pausa en el relato, porque lo veo ahí que sale en cámara. Estamos disfrutando. Yo sé que después vamos a estar degustando ribs, pero nosotros nos adelantamos porque siempre recibimos a nuestros invitados con lo mejor. Estamos con la bodega más prestigiosa de la Argentina, obviamente Trapiche. En este caso, ¿te gusta el vino? Sí, me gusta. ¿Tu uva preferida? Y el Malbec, Malbec. o el Pinot. Bueno, el Malbec te trajimos hoy, pero nada más y nada menos que Finca Orellana, un vinazo estamos tomando en el día de hoy. Bodega multipremiada, Trapiche, particularmente Finca Orellana también, así que mirá, Malbec 2017. Tremendo. Sí. Lujazo. Sí, ya empezaste y te diste cuenta, ¿no? Sí, sí. Solamente el perfume. Tengo un partido de tenis a las 10 de la noche, así que Muy bien. no voy a tomar mucho más. No, vas a jugar con todo, por Claro. supuesto, por supuesto. Bueno, ¿por qué deciden en ese momento, hoy, ya que Gracias. tomamos vino más? Vinieron las hamburguesas, ribs y hamburguesas también. Yo no sé, ahí me quedó Juan Tetamanti, también socio de Ribs al Río. Yo te voy a invitar a pasar, Juan, porque está mal que nos quedes afuera. La gente que te conoce va a decir, pero pasó por ahí apenitas y no lo pudimos ver. Juan es un poco más tímido también, socio de Ribs al Río, un poco más tímido, no te gustan mucho las cámaras. No. Pero dijiste, No es lo mío. no es lo tuyo, pero te vas a... Olvídate que Le vamos a dar un poco de vino para que se sí, suelte. vamos, claro, mirá, ahí te sirve rápido rapidísimo el tucumano. Bueno, ¿qué pasa que Toma, te devuelvo el tuyo. Ale. disolves la sociedad? Eh, Más allá de que le fue mal. No, nada, fue natural en realidad, porque
digamos, como era, ya te digo, no daba plata, cada uno seguía teniendo su laburo y obviamente después de un tiempo prudencial ya es como que te das cuenta que no va a haber negocio ahí o no va a haber un sustento y cada vez le dedicas más tiempo a tu laburo, el que te da plata, digamos, mucha o poca, pero digo que el que te permite pagar las cuentas. Y bueno, se empezó a pagar el proyecto original, digamos. Claro. Así que no hubo como un motivo de quiebre. Vos seguías en tu otro laburo y surge el nuevo emprendimiento. Claro, pues yo nunca dejé de tener en la cabeza que quería, digamos, hacer una carrera en esto. Uh-huh. Entonces, siempre trataba de tener trabajos que me permitieran tener además una vida en la calle, ¿no? Claro. No solamente meterme en una oficina 8 horas, que sabía que me iba como a cortar la posibilidad de cualquier otra cosa. Y bueno, en ese momento surgió, digamos, esta posibilidad de una asociación con lo que son hoy mis socios en Williamsburg y así fue. A ver, en tu caso, Juan, ¿llegaste mucho después o ya con William? No, yo no soy parte de Williamsburg. ¿Llegaste cuando llega Ribs? Llegué cuando creamos entre nosotros Ribs al Río. Uh-huh. Ahí es cuando me sumé, que bueno, Alejo me invitó a armar un emprendimiento gastronómico y al principio no sabíamos bien qué es lo que iba a hacer y terminó siendo Ribs al Río. Uh-huh. En el medio hubo otros también proyectos que fuiste sumando entre Williamsburg y Ribs al Río. En paralelo, en realidad, en la pandemia armé un sushi que se llamaba Gato Japonés, que era por delivery. Sí. Nada, sigue existiendo, le va bárbaro, lo vendí, yo no estoy más, pero están los que eran mis socios, Diego y Flor, lo siguen manejando súper bien. Y no mucho más. Con las hamburguesas enseguida te fue bien, te diste cuenta que... Sí, ahí enganchamos, bueno, viste cuando vos decías lo del timing, ahí enganchamos justo. En el momento. Y entramos ¿Eso fue previo a la pandemia? Sí, 2016 abrió y 2017 explotó. Uh-huh. Y creo que ahí sí, como te digo, la suerte también, ¿no? O sea, uno entró en el momento que ya le habían pavimentado la calle los anteriores, había gente que ya había hecho proyectos similares y había como armado la movida. ¿Cuál era la particularidad? Y yo creo que era una combinación de un muy buen producto con una muy buena experiencia de local, que en general lo que pasaba era que el que tenía buen producto no tenía un local a la altura, o el que tenía un gran local no tenía un producto a la altura. Claro. Entonces ahí hubo como un maridaje que funcionó bien. Se puede comer en el local y también afuera. Bueno, sí, en ese momento el delivery era súper marginal en lo que era hamburguesas. Nadie comía hamburguesas por delivery. Eso cambió mucho con la pandemia, ese hábito de consumo. Tanto que en ese momento las aplicaciones de delivery nos venían a ver, los queremos tener sí o sí, no sé qué, nosotros no nos interesa. Porque no llegaban en condiciones, porque pues la gente frías. No estaba el hábito de consumo, ¿viste? O sea, como que la gente decía hamburguesa como en el lugar. Claro. Sí pedía sushi, sí pedía helado, pero hamburguesa no era algo que la gente pidiera. Y bueno, obviamente es algo que cambió. ¿Enseguida empezaste a crecer y te fuiste al sushi y el sushi te dio buen resultado enseguida o no? Sí, el sushi, a ver, fue un negocio muy de pandemia, con todo lo que eso implica. Fue un negocio que le alquilamos una cocina a un bar que no podía abrir por las restricciones, con lo cual, nada, le pagábamos la luz, el gas y alguna cosita más. Sí. Creo que pusimos $500 cada uno para comprar unas arroceras, no mucho más que eso. ¿Y eso fue toda la inversión? Te juro, sí. ¡Qué genial! Y arrancamos con eso y una base también el momento de justo. Amigos y conocidos, viste, que nada, que pedían, viste que la pandemia se armó como una cosa ahí medio de no sé si es generosidad, pero de colaboración con el emprendedor, viste, era como, bueno, le compro a fulano que la está peleando, viste, pero la verdad que la pandemia era eso. Y arrancó al toque, era un negocio chico, obviamente. Y después lo vendiste. Y sí. Le proponés juntarte a Juan, no solamente a Juan, son otros socios también, ¿no? Todos amigos. Sí, somos amigos de los 5 años. Desde los 5 años. Sí. Ustedes lo veían en su crecimiento, en cómo le estaba yendo, y venías de otro palo, de otra cosa. Yo vengo del palo del turismo y sí, obviamente... Pero servicio. Sí. Es distinto y cada uno tiene su particularidad, pero servicio. Son distintos, claramente. Y bueno, obviamente lo veríamos a Ale
a full con la gastronomía, triunfando, y siempre era bueno, che, si alguna vez te aparece alguna oportunidad para hacer algo juntos, estaría bueno tener un negocio entre amigos. Esa era como la charla, una charla de amigos. Importante que a él le gusta mucho morfar, ¿no? Bueno, sí. Este es el dato eso no menor. Yo o sea, vi algunos videitos que decían que en realidad te gusta mucho comer. A mí me gusta comer, sí, Podemos conocer a los amigos. ¿Cuántos socios son hoy? Oski, Juan, yo y Pau, que no pone la cara en la cámara, pero que es la más importante. ¿La más importante? Sí, la más importante. La más importante, sí. Sí, ¿Son 3 y 1? sí, mi novia, Pau. ¿Y no vino Pau? No, Pau no vino, pero es muy importante. ¿Ya eran novios antes de arrancar con Ribs Sí, al sí, Río? sí. Muy bien. Sí. A ver, pero no la vamos a conocer a ella. No. Vamos a ver a ustedes 3. Claro, exacto. Describiendo un poquito cómo Exacto. es. A ver, ¿los podemos ver? Lo tenemos por ahí para conocer. Ahora vamos a conocer a uno, ¿no? Al que falta, claro. Al que falta de los 3. Pero falta Paula, que seguramente va a ser la que los ordena a 100%. todos. A ver, Se tira pedos y ronca. Oski es un afamado productor cinematográfico, devenido gastronómico, desde que se juntó en esta sociedad con nosotros hace 5 años. Fanático de la atención al público, obsesionado con la postventa, la satisfacción del cliente. 8000 reseñas con usted. Alejo Morión, Hollywood Dogs, El Comedero, Williamsburg, Ribs al Río y gato japonés. Y gato japonés. Juan es experto en producto de la sociedad, conocedor de las últimas tendencias en gastronomía. Realmente es un gordo que morfa. Y se da buena manía con la infraestructura, el armado del centro de producción. Este era el video que había visto que yo te dije, hay alguien que dice que te gusta comer. Sí, ¿No? sí, sí, Era sí. Paula que hablaba. Exactamente. Pau Sí, filmaba. claro, Sí, sin sí, duda. sí. La que les hacía el video. Bueno, se juntan, desde el inicio están los 4. Sí. Bueno, sí, Pau se sumó un poquito después, pero nosotros 3 empezamos desde el principio. ¿Y de dónde surge Ribs al Río esta idea de hacer una especie de carne asada diferente, ahumada? Bueno, la tendencia en sí, nosotros la traemos del sur de Estados Unidos, que es algo que allá es como el asado nuestro, digamos. Es una cosa súper tradicional, con sus propias reglas, digamos, su submundo, ¿viste? Como acá uno se junta, ahí el asado tiene todo un ritual y, digamos, cuando vamos a comer un asado todos sabemos en qué implica el plan. Sí. Allá es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, nada, o sea, básicamente el asado se cocina con el fuego y esto se cocina con el humo, si querés, como una simplificación muy, muy grande del tema. Entonces, bueno, son cocciones más largas, Sí. De golpe un corte lo cocinás 6-7 horas. Claro. Y nada, a partir de ¿Y ahí... se cocinan como con el humo? En, digamos, una parrilla tradicional, en cruz. A ver, para diferenciar, en el asado tradicional vos tenés el carbón, digamos, Sí. o la leña, y arriba la carne. Sí. Acá vos tenés un espacio donde ponés la leña y no va directo hacia la carne, sino que el calor recorre el ahumador al mismo tiempo que el humo y va cocinando y ahumando a la vez, digamos, pero no tiene un fuego directo. Claro. ¿Y el ahumador, es cerrado? No. Los ¿Cómo es el ahumadores ahumador? son cerrados, como Sí, si te como si dijera fuera un tubo. un tubo grande. O sea, es como ¿Viste los chulengos? fogonero, claro. Exacto. Y de ahí sale como un tubo. Exacto, un fogonero en la parte baja y un tubo que hace a las veces de parrilla, pero no recibe un fuego directo, sino que el fuego, o sea, el calor y el humo recorren todo ese tubo. Y la tradición es, así como acá es picada mientras está el asado, tal vez 1 hora y media, 2. ¿Cuánto tarda la cocción de un asado tradicional? 1 hora y asado, media. sí, 2 horas. Ponele Sí. 2 haciéndolo muy lento. Sí. Y como es más rico, en verdad. Pero y acá es la picada, el vinito, no sé. Allá cómo es. Bueno, allá en los últimos 10 años más o menos hubo como un boom de la gastronomía del sur de Estados Unidos respecto al ahumado. Y abrieron algunas smokehouse, como se dice, que son los restaurantes de barbacoa, que revolucionaron un poco toda esta movida allá, como Franklin Barbecue o Interstellar, que son lugares que la gente va el fin de semana y hace cola desde las 5 de la mañana para comer a las 11 de la mañana y sabe que a partir de la 1 o 2 de la tarde
hay algunos cortes que ya se agotaron. Claro. Y como te digo, bueno, es parte de un ritual, ¿no? La gente va con una reposera, con su sillita, se sienta. Y espera. Sí, con su cerveza, su café, lo que sea. Wow. Y espera y sabe que se van agotando los cortes y no es que se calienta pues se agotan los cortes, es parte de la tradición. Claro. Entonces, como te digo, acá, si uno lo piensa, no existe una parrilla así, o sea, no existe algo que la gente vaya a las 5 de la mañana. Y está el fogón, el ahumadero. Pero bueno, sí existe obviamente existe, digamos, el asado entre amigos y demás, que es esto que hablábamos antes, que no le vamos a contar a nadie nada nuevo, digo, es algo, una tradición, un ritual. Uh-huh. Tenemos otro videito, ¿no? Para ver, que tiene que ver justamente con cómo se va asando de manera ahumada. En este caso, ¿cuánta gente puede llegar a recibir en un local, digo, para estar cocinando en simultáneo? Y no sé si tiene todo ese tiempo. Y no, bueno, nosotros en un sábado tope, 900 personas más o menos hemos recibido. Un montón. Sí, Un montón. Y todo es cocinado ese día. Sí, en general se cocina a la madrugada, se arranca a la madrugada, tipo 2, 3 de la mañana. Y bueno, o sea, los cortes que llevan más tiempo son los que se ponen primero. Sí. Y después hay algunos como, no sé, por ejemplo, un sándwich de lomo que hacemos que capaz se ahuma 3 horas nada más. Esos días no cerrás nunca, porque si se empieza a 2, 3 de la mañana... Y nosotros cuando tenemos alta demanda capaz ahumamos 19 horas por día, 20 horas por día. Es impresionante. A ver, vamos a ver un poquito las imágenes. Esto no es asado, es carne ahumada. Muchos sabemos el clásico asado argento, pero ¿sabés qué es una auténtica barbecue texana? Pará, no te confundas, no queremos competir. Simplemente queremos dejar en claro que no son lo mismo. En la parrilla siempre vamos a ver que la cocción se produce con fuego directo o con la proteína lo más cerca posible del calor de las brasas. En el ahumado, el protagonista es el humo. La cocción es con fuego indirecto y la caja está totalmente separada de donde vamos a poner las carnes. Si hablamos de cocción, en la parrilla la temperatura suele ser más alta que los ahumadores, lo cual permite hacer cortes como achuras que necesitan ese plus de calor para que queden bien cocidas. Por último, y no menos importante, en el asado solemos condimentar menos la carne que los ahumados. Si alguna vez viniste a Ribs, te habrás dado cuenta que solemos condimentar nuestras carnes con nuestro condimento secreto que le da un toque único. Seguro ya conocés la carne asada, ahora vení y probá una verdadera carne ahumada. Un camino de ida asegurado. No lo podemos comer a cámara, esto lo podemos comer a cámara, en cámara decís vos. Sí, mirá. Deberías intentarlo, creo. ¿Debería intentarlo? Sí. Vos decís que es como así una prueba de fuego. Acá tenemos ribs y allá. Acá tenemos nuestro sándwich que se llama Ribwich, que levantale un cachito así te lo muestran de allá. El sándwich viral, se hizo famoso en redes porque tiene una particularidad que es un sándwich de baby back ribs con sus huesos adentro y uno tiene que sacarle el hueso para comerlo. La verdad que está muy bueno, es divertido, es algo que la gente le gusta filmarlo al momento en que le saca los huesos. Y bueno, es uno de nuestros sándwiches más vendidos. Lo sacamos de un capítulo de Los Simpsons. Exactamente. Somos todos muy fanáticos de Los Simpsons y... Qué rico esto, chicos. Viendo Los Simpsons dijimos hay que hacerlo. Por eso estaba Homero ahí, obviamente. Claro, nos acompaña hace años en la marca. Ustedes ayúdenme porque vieron que estoy mal de la voz, así yo aproveché como riquísimo. Sí, no, Homero nos acompaña desde hace tiempo ya. Por suerte todavía no nos llamaron los abogados de los creadores. ¿Primero fue eso el sándwich de Homero o esto? No, primero eso. Primero claro, sí, este es como la vedette, ¿no? Obviamente. Sí. Con eso arrancamos. Tiene un punto de cocción particular. Sí, vos lo vas a ver rojo y es algo con lo que luchamos un montón. Porque te dicen está roja. Exacto, la gente a veces piensa, está roja. El sabor es cero. La gente te la quiere devolver, pero ahí nosotros hacemos un gran laburo de evangelización, porque justamente si está roja es porque está ahumada. O sea, la carne se pone roja por los procesos químicos que genera el humo. Entonces, si tiene lo que le llaman anillo rosado, o anillo de humo en realidad, smoke ring, quiere decir que está bien ahumado. Como te digo, esto de estar en una categoría que en Argentina no es tan popular, te obliga no solamente a contar qué marca estás construyendo, sino qué categoría, ¿viste? Tenés que contarle a la gente qué es el ahumado. No es que es una hamburguesa o un asado. ¿Cuál pensás que fue el valor más importante para construir la marca? Qué buena pregunta. Porque la trajiste vos, dijiste, estás construyendo la marca. Entonces yo digo, bueno,
nosotros coincidimos en distintos tipos de emprendimiento acá. Y es como que hay un denominador común que es el foco que vos hacés para despegar. Sí. Digo, arrancaste con esto y pusiste foco ¿en qué? Bueno, yo creo que lo primero de todo es el producto. Sin producto todo se cae. ¿Y qué buscabas cuando pensaste en el producto? Bueno, el producto, como te decía antes, como tiene una barrera de entrada que es hacerle saber a la gente, contarle a la gente algo que no conoce, que en este caso es el ahumado, que generalmente nosotros venimos haciendo un laburo de evangelización hace 5 años, pero digo, hace 5 años atrás el 95% de los argentinos no tenían ni idea de lo que era un ahumado. Claro. Entonces vos tenés que contarle primero qué es el ahumado en general y después que un poco se acostumbre a un sabor nuevo. Claro. Entonces tiene una doble complejidad, si querés, a comparación de otras cosas que no sé, como la hamburguesa, el sushi, Claro. que la gente ya sabe lo que es. Me imagino que cuando hace, no sé, 30 años vino el primer sushi azul profundo, creo que fue alguno de estos, tuvo que implementar el sushi en Argentina y le decían, ¿pero qué es sushi? Bueno, nada, alguien tiene que pavimentar esa ruta, ¿viste? Sin duda. Así que en esto somos nosotros, si bien hay otras experiencias y todo. Y eso me parece que es el primer desafío. Y el producto ahí juega un papel preponderante. Después la comunicación, obviamente, de la marca, lo que mostrabas en redes recién y demás, es horizontal, ¿viste? Claro. Es una marca que trata de ser bien cercana y por eso nosotros también contamos un montón de cosas a cámara. Porque, nada, está bueno que la gente sepa que hay seres humanos atrás de esto y que tenemos buenas, malas, momentos buenos, momentos Que son malos. como todos. Le pegamos, la pifiamos. Sí. En ese le pegamos, la pifiamos. Viste que me agarro del final, para la pregunta me agarro del final de tus respuestas. Sí. ¿Cuántas veces sentís que le pifiaron? 700. ¿Cuál es la que más recordás que decís en esto? No sé cuál recuerda Juan, pero en el medio del camino de Rips al Río nos estaba yendo bien y abrimos una pizzería con ¿Por qué? con la misma sociedad. Dijiste, bueno, vamos a hacer una cosita más. Porque no teníamos suficiente quilombo y decidimos meternos en uno más y nos pegamos un palo importante. ¿Por qué? Y viste, es difícil gestionar dos negocios que no tienen nada que ver uno con el otro. El foco, viste, lo tenés puesto inevitablemente en un lugar. Y en esto no existe el que cree que no, bueno, me dedico un ratito a esto y veo qué onda. No, vamos llevando. Pero no. La gastronomía, además, dijimos desde el principio, tiene sus particularidades. Por un lado es, no sé si coincidí yo mirándolo de afuera y no estando me parece que es como que tiene un recambio de gente de manera permanente, ¿o no? Sí, tiene mucho... Un circuito... Mucho recambio, sobre todo en los empleados, la verdad que claro, a eso me refiero. Muchísimo, Digo, no hay estabilidad. Probás, enganchás, Sí. entrenás a la gente que viene, tal vez la haces sentir cómoda, como en casa, qué sé yo, 2 minutos se te fueron. Sí, exactamente, sí, tiene mucho recambio, lamentablemente. Y mucha rotación de locales también. Yo cuando te escuchaba la pregunta pensaba que hablabas de los locales, ¿viste? O sea, como que el local que abre y cierra. Sí. Bueno, pero eso tiene que ver con la Argentina. Sí, está lleno. Y aparte, tiene que ver con la Argentina, obviamente, pero también tiene que ver con que es un rubro que por alguna razón le llama mucho la atención a mucha gente a la hora de decir, che, viste, como si hubiera una creencia de que no es tan difícil poner un restaurante y que te vaya bien, cuando en realidad, si vas a la estadística, el 80% fracasan antes de los 2 años. Entonces, es ahora, altísima la tasa de fracaso. ¿La gastronomía bien hecha da plata? A ver, obviamente que es un negocio en el que se puede ganar plata. Tenés como te digo, para mí una alta chance de pegártela también. Para que se vea. Hay mucho paracaidista que se lanza a hacer este tipo de negocio. Sí. Y bueno, en el trayecto de aprender no llega a aprender, se la pone antes. Claro. Entonces sí, obviamente se puede ganar plata. Yo creo también que... Además viven 5, no sé si tienen otros laburos. 4, perdón, sí. bueno, Yo tengo otro laburo, sí. Pero sí, obviamente que mi idea es vivir de esto. Vivir de esto. Sí. ¿Y abrieron otros locales? Sí, tenemos, bueno, ahora 4, pero estamos por abrir, teníamos 5 hasta hace 2 semanas, que bueno, nada, estaba en un mercado ese local, ese mercado cerró, pero el 21 de septiembre abrimos un 5.º local en Canning. Y te digo, no sé si te lo digo o no te lo digo, pero bueno, en algún momento capaz estemos acá adentro, así que Probable que estemos acá, sí, sí. pronto. ¿Acá?
Sí, pronto. ¿Prontito? Sí. ¿Cerquita? Sí, cerquita, acá nomás. Mirá Sí. vos. Bueno, Sí. puede ser un buen recuerdo que te lleves de acá para que los jueves a esta hora tengamos ribs. Sí, no tengas dudas. Prometemos ribs los jueves. Claro, claro que sí. Bueno, pará, ¿y no tienen competidores acá, así, de un producto tal como es el de ustedes? Tenemos, pero no hay en formato cadena, digamos. Claro. O sea, tenés capaz experiencias monolocal, algunas, no muchas, pero algunas tenés. Y bueno, nada, con lo bueno y lo malo que eso trae, nosotros tratamos de popularizarlo, popularizar la categoría. Tan es así que organizamos todos los años un campeonato federal de ahumados, que es algo que inventamos nosotros, que básicamente le da la posibilidad a ahumadores de todo el país de poder venir a probar o a competir en Buenos Aires y mostrar su arte, ¿viste? Entonces, nada, viene gente, no sé, de Bariloche, de Mendoza, de Córdoba, bueno, de Perú vino la última vez. ¿Y dónde lo hacen? En el propio local de Costanera que tenemos, que es nuestro local principal. Sí. Lo hacemos- ¿Ustedes son el jurado? Nosotros somos parte del jurado, pero además esta última vez, por ejemplo, fue Pedro Barllero, que es un chef muy conocido, Julián Díaz, que es dueño de locales como La Fuerza, 878, Roma del Abasto. Nada, como que tratamos de armar jurados que también sean parte de esa decisión, y después está el premio de la gente, que compra su entrada y tiene el derecho a votar a su preferido. Y la última vez fue hace un mes que vendimos 2.500 entradas. Con lo cual, nada, el laburo, como te digo, de evangelizar la categoría y que la torta crezca, Sí. somos súper impulsores de eso. Y nada, somos fiel creyentes de que no importa que aparezcan competidores por reacción de cosas nuestras, sino Sí, que lo que también importa es que esto se conozca más y después prevalecerá el que haga las cosas mejor. Bueno, te obliga a ser creativo también. Sí, 100%. 100%. Negocio con amigos. ¿Es negocio o es juntada de amigos? No, es negocio. Negocio, 100%, sí. Sí. Es negocio. ¿Cómo hacen para evitar, bueno, nos juntamos a hablar de esto y bueno, primero 20 millones? O evitar las discusiones. No, bueno, pero hace 5 años y medio que estamos en esto, casi 6. Sí, nos cagamos a puteadas 1000 veces. Tuvimos todo, sí. Pasamos por todas. En algún momento difícil, ¿cuál fue el momento más difícil además de la pizzería? Uh, ¿En la pizzería estaban todos? en la pizzería estamos todos, sí. ¿Y los 4 estuvieron de acuerdo en cerrarla? Sí, y en abrirla también. En abrirla también, ¿cuánto duró? Recuerdo encerrarla que no. ¿Y 8 meses? No, un poco más. Un poco más, ¿no? Estuvimos en otro lugar también. Pero Claro, no se 2 años echaron en culpa, total. ¿viste vos que se te No, ocurrió eso la pizzería? nunca. Eso No, eso la verdad que nunca pasó. No. No. Pero hay alguno que de repente, este se levanta tarde, viene siempre a cualquier hora y yo estoy Oh, acá sí, pero como no sé pero qué. ¿sabes qué pasa? Que Pero no me mientas y me No. digas, no pasa. Porque no, sí pasa, Sí, sí, pasa y durante un montón de tiempo capaz Y no retira la misma plata que vos, no puede No, ser. pero nos odiamos en silencio. Eso, O sea, mucho de eso. un montón Pará, de... Igual que bueno que son amigos de los 5 años, porque solo resisten esas situaciones, Sí. las amistades muy largas que vos decís. Y además, los hombres tienen otra cosa. Está bueno que haya una sola mujer. Voy a decir algo tal vez contra nuestro género. Sí, no sé si está bien lo que voy a decir. ¿Vos estás en pareja? Sí. Porque a veces, digo, en este caso, ustedes que son amigos los 3, Sí. y tu novia, ¿los conoces desde ese tiempo no? nos conoce hace 15 años. 15 años más o menos, sí. Sí, o sea, un montón. Bueno, porque de repente, viste que los hombres es como que las mujeres somos más, hay que hablarlo esto. Vos te levantas y no Sí. vino, hoy de nuevo no vino, este mes vino Tenés 2 razón. veces nada más. Sí, Y tenés entonces tu mujer te dice, pará, ¿y vos vas todos los días? ¿Por qué tenés que ir? Bueno, no importa, el hombre es como más, bueno, de repente a veces puede armar unos bolonquis importantes, pero después se terminó. Sí, sí. Digo, No, se termina. pero sí, o sea, sin O no esquivarle... separan más las cosas. Sí, sin esquivarle al bulto de lo que decís, sí, o sea, pasás por todo en esta... Te pone a prueba. Yo lo que siempre digo es que hay algo que yo pensé en su momento, antes de que armemos la sociedad y demás, hay algo que yo pensaba que era, si llega a ponerse peluda la cosa, estos pibes van a actuar con la misma integridad que actuaría yo. O sea, como comparte los mismos valores que yo creo que tengo. No y- sé qué me gustó más de lo que dijiste, si que van a actuar igual con la misma integridad o si llega a ponerse peluda la cosa. No, pero se puso pero en esto se te pone peluda la cosa cada 2 semanas. Todo el Digo, somos tiempo. pymes argentinas, digo, Obvio. acá se pasa todo el tiempo.
Pero sí que lo que creo que encontramos también es una dinámica donde cada uno toma un rol. Al principio, cuando vos nunca armaste un negocio con amigos, pasa mucho que todos quieren hacer todo. Claro. Y eso lleva a que nadie hace nada. Claro. O sea, nadie es responsable final de nada. Entonces, con el tiempo empezamos a dividirnos, che, vos encarate esto, vos encarate esto otro. Si los dos me tienen que decir qué fue lo mejor que les pasó en este recorrido y lo peor, una cosa. Lo mejor fue Paula. La incorporación de Bien, Paula se lleva todas las flores. Paula, la próxima vení vos a la nota. No entiendo por qué vinieron ellos, porque evidentemente Paula. Ribs al Río es Paula. Sí, no, es muy, muy coordinadora, muy organizadora. ¿Viste? Y les calma los ánimos. Sí, eso. Todavía le pasa y se frustra en algunas reuniones de directorio que estamos todos nosotros haciendo chistes sobre cosas que no tienen nada que ver y nos ordena, nos organiza. Dale, ya está. Sí. Ahí está Agustín, que es el chef ejecutivo de la marca, que está acá afuera y se ríe porque fue parte de estas reuniones 80 veces. Agustín, ¿por qué no venís para acá? Entra Agustín también. ¿Cómo? ¿Por qué no? Mira, no sé. Se hace el tímido. Vamos a invitar se hace el tímido, pero cada vez la tiene más clara con la cámara. Agustín, entra, no me vas a dejar llamándote sola. Mira, estoy difónica, estoy poniendo todo, dejando todo acá. No, sí, en alguna época, al principio sobre todo, éramos una comparsa contramano. Y tardás, ¿viste? Tardás en entender sobre todo el negocio en el que estás parado y mientras tanto la verdad que sí teníamos una virtud que era que comercialmente siempre fuimos fuertes, entonces el negocio crecía más rápido que lo que crecían nuestras capacidades para manejarlo, ¿me explico? Claro. Entonces ahí si querés tuvimos un punto de crisis que fue, che, buenísimo, vendemos, cada vez tenemos más locales, ¿y dónde está la plata? Ahí viene Agustín, pará, vamos a quedarnos con eso. ¿Dónde está la plata? Gracias, Agustín, por pasar. Sentate, ponete cómodo. Agustín, reiteremos, Agustín es el chef. Sí, chef ejecutivo de la marca, Agustín Respini. ¿Cómo estás, Agustín? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Vos sos el que, en definitiva, da las órdenes de cómo esto debe ser, que esta es la cocción justa, que tiene que estar así rojo, porque significa que está bien ahumado. Exacto. Estamos ahí sobre la calidad del producto y los procesos, controlando, ayudando a los chicos, enseñando. Bien, muy bien. ¿Es fácil enseñar cuál es el punto justo? Más o menos. Tiene sus complejidades a veces porque no es siempre al mismo tiempo tampoco. Trabajamos mucho volumen de carne, demasiados kilos, y entonces a veces es como complicado poder enseñarle a los chicos a manejar tantos kilos. ¿El ahumado es siempre igual? ¿Siempre lleva la misma cantidad de tiempo? Vos sabés que si pones la carne, no sé, 4 horas antes o 5 horas antes va a estar ahumada en el punto justo a determinada hora, o puede variar. Bueno, ahí el humo va por un tubo, pero puede variar según el viento, según un montón de cosas. Hay un montón de complejidades en la diaria en cuanto al clima. Sobre todo también los kilos que metemos dentro del ahumador. Viste, en cuanto al clima, qué perspicaz que soy, me di cuenta, o sea, que el clima influye, obviamente, sí, tal cual. En cómo más la carne, ¿no? Sí. Y el clima varía mucho. Cuando hace frío usamos mucha más cantidad de leña, tenemos que usar un poco más de temperatura. Claro. A veces el proveedor te manda la carne más congelada que otras veces. Claro. Tarda más ¿La carne le llega congelada? Depende de los cortes. Hay eso. cortes que llegan congelados y si es invierno, por ejemplo, tarda más en descongelar. Claro, lo que te decía al principio de la entrevista, ¿viste? La gastronomía tiene un millón de variables que la gente no cuantifica. Un ejemplo fácil de entender es que, por ejemplo, una rib, al ser proteína animal, un día puede pesar 450 gramos y otro día puede pesar 350. Si vos vendés por unidad y comprás por peso, si no te das cuenta que hay una fluctuación en el peso, después de que vendiste cierto volumen te fundís. Claro. ¿Entendés? Entonces tenés que tener todo un proceso. Obviamente, si tenés un solo local y vendés poco, no pasa nada. O sea, lo podés controlar una rib por rib. Ahora, cuando vos tenés varios locales y capaz haces, no sé, 5 o 6 toneladas por mes, ya estás hablando de que si no tenés ese control bien fino, te saca de la cancha. A ver, yo les preguntaba, no me olvidé igual, vuelvo sobre lo que preguntaba, lo mejor y lo peor. Lo mejor, Paula, los dos coinciden en que Paula lo mejor. Y lo peor de las últimas cosas que le sucedieron, un día que se levantó y le dijeron, no, mejor bajemos la cortina y nos vamos a casa. No, bueno, no podemos. Bueno, eso es una gran respuesta, no podés irte. O sea, no te vas.
No, me voy y me llevo la carne además, porque... No. O sea, es espectacular eso, porque los emprendimientos son un poco eso, ¿viste? Son espectaculares cuando te va bien. Y cuando te va mal, bueno, nada. Me voy, te tenés que quedar. Y si te querés ir, ni idea, no te voy a ir a otro país, porque Sí. no te podés ir. Claro. O sea, tenés la responsabilidad sobre un montón de gente. Pero ¿alguno vino? Cuéntenme la anécdota. ¿Alguno vino alguna vez y no cayó de los 3 y dijo, se quería ir? Oski ha venido 5 Oski veces. renunció muchas veces. ¿Sí? ¿Renunció? Dijo, me voy. 1000 veces. Les regalo mis puntos. Igual nosotros medio que nos Ya reímos. después de que lo hizo la primera, segunda, tercera, la cuarta, la media, Pero es que aparte cuando te conocés de toda la vida, en el momento es una tensión, la charla no está buena, pero en el fondo vos sabés que no se va a ir. Claro. Entonces, Pero después le tomás el tiempo también. Hacerlo muchas veces es como... Hay un meme de los Simpsons que dice, usted está aquí para siempre. Entonces siempre somos eso. Vos estás acá para siempre. No hay posibilidad de que te vayas. Bueno, ¿y quién es? ¿Hay uno que falta mucho? De repente no está. ¿Hay alguno que como, bueno, se tira chanta y dice, no, está... Y Oski está de viaje hace 40 días. 30 días. O que se toma vacaciones. Por ejemplo, se ponen esto de vacaciones, nos tomamos... Entre Ahora todos sí. los fines de semana de invierno, de verano, no sé qué, un mes al año cada uno. No, nada más. eso no, pero sí ahora nos coordinamos para irnos, porque si vos me preguntás cuando decís alguna de las peores cosas que les pasaron, tuvimos la feliz idea en 2022 de irnos a ver a Argentina al Mundial. Y claro, como Sí. somos muy amigos, nos fuimos todos juntos. Claro, y entonces, Y ¿qué pasó con el local? negocio no estaba maduro para que nosotros nos fuéramos Cualquiera, 25 chicos, días pero juntos. yo no tengo gastronomía. ¿Cómo te No vas a existía ir? todavía. No, Pau no existía todavía. Sí existía en mi vida, digo, vino al Mundial también, pero no estaba en la empresa. Entonces, nada, el negocio no estaba maduro para que los dueños se vayan 25 días. Y cuando volvimos casi no teníamos más empresa. Claro. Ese fue el punto de crisis y ahí entró Pau. Y ahí dijeron, pero pará, ¿y en el momento quién se hizo, Caro? ¿Quién se quedó? Bueno, nada, Aus y el equipo. O sea, más o menos la llevaste a vos. Le entregaste lo que pudiste. Dijiste, lo di todo. Sí, hizo lo que se pudo. Claro. Nada, pero hoy en día la verdad que, y es normal, también es parte del proceso, ¿viste? Si vos no tenés un determinado volumen de negocio en la calle, no podés armar una estructura que te ataje porque no tenés cómo pagarla. Y después con el tiempo, si el negocio empieza a crecer, ya depende de vos si querés armar esa estructura o si querés ser un almacén toda la vida. Claro. Nosotros decidimos armar esa estructura y armar una empresa. Sí. Así como nos reímos de los principios porque empezamos del inframundo. Sí. Hoy tenemos una empresa hecha y derecha, obviamente con las complejidades de la pyme argentina y que la vamos a tener siempre, pero sí, hoy si nos fuéramos juntos, no estamos yendo casualmente, pero digo, si nos fuéramos todos juntos, 20 y pico de días no sería un problema tan grande. Claro. De Porque hecho, no creo que sabes no. dónde está. Claro. Igual el ojo del amo, chicos, engorda de la nada. Sí, Acá y en la yo China. creo que en nuestro caso nosotros empujamos, ¿viste? Empujamos Claro. que pasen cosas. Y de golpe si nos colgamos 15 días, capaz no empujamos. Claro. Y ahí se nota, en esos 15 días no se va a notar, se va a notar 2 meses más adelante Después. lo que dejaste de empujar. ¿Emprender en la Argentina es una profesión de riesgo? Sí, no sé cómo es en otros países, pero acá seguro. Pero bueno, también yo soy enemigo de demonizar a la Argentina de más, digamos. Si bien obviamente tiene millones de complejidades, también Argentina es un país que te da oportunidades extraordinarias. Bueno, justamente también por esta cosa, ¿no? Del oleaje Sí, tan sin duda. profundo. Sin duda. Una no sé. vez Pablo Rivero me dijo, mira, emprender en la Argentina es como estar lleno de posibilidades, porque Lleno. está arriba, abajo todo el tiempo, arriba, abajo, arriba. Entonces sabés que en alguna de las olas cuando baja, Sí, te sí. podés meter. Y nosotros, de la manera que lo vemos, sí, o sea, Argentina tiene en esos momentos donde de golpe hay una inflación descontrolada, ponele que la gente dice, ¿cómo haces para tener un negocio con esta inflación y demás? Yo creo que nosotros tuvimos como la suerte de que nos dio tiempo, el contexto del país nos fue dando, los diferentes contextos del país nos fueron dando tiempo a armar lo que necesitábamos armar para llegar, digamos, bien ordenaditos a los distintos contextos. En su momento, si hubiéramos llegado con el desorden que te contaba del 2022 a la inflación del 2023, probablemente hubiesen sobrevivido. no sobrevivíamos. Y si hubiéramos llegado con la madurez comercial del 2023 al 2025, que lo difícil no es pricear, es Sí, vender, claro. hoy lo difícil es vender,
quizás también nos lo hubiéramos puesto de sombrero. Hoy la parte administrativa es súper sólida, pero la parte comercial le encontramos un lenguaje a la marca, le encontramos una dinámica y demás, que yo creo que hay una camada de gastronómicos argentinos en la que formamos parte, de los que tienen quizás entre 30 y 45 años, todos hicieron sus negocios en contextos de inflación alta. Los últimos 10, 12 años fueron de inflaciones altas, algunas más altas que otras, pero siempre inflación alta. Y esa gente, me parece que esa camada en la que nos incluimos, no aprendió tanto a vender sus productos, porque abría la puerta y la gente entraba. Había consumo recalentado, mucha plata en la calle, mucho peso que quemaba. Abrían la puerta y la gente entraba. Hoy, que tienen que salir a vender y tienen que aprender, digamos, a vender sus productos, no saben algunos cómo hacerlo, la mayoría te diría. Y creo que nosotros tuvimos el tiempo suficiente como para entender qué lenguaje iba a tener la marca, desde dónde se iba a parar, cómo iba a vender. Y por suerte nos agarra esta recesión del rubro y nos pega, obviamente, como a todo el mundo, pero nos agarra con armas como para defendernos de buena forma. Nos encuentra con más herramientas. Sí. Juan, ¿cuál es tu otra actividad? Turismo, claro, bueno, seguiste laburando en turismo. Sí. Si le tenés que hablar al Juan de Ribs al Río, ¿cuántos años tiene ya? 6 años casi. Casi 6. Bueno, de hace 6 años, ¿qué le decís? ¿Qué consejo le das? Uy, qué difícil. Que no se la crea tanto por ahí. No te veo muy creído. Uno a veces cree que porque hizo alguna que otra cosa bien, todo el resto de las cosas le van a salir bien y no es así. Creo que puede ser ese el consejo. ¿Y el mayor golpe que te diste? No, bueno, hablando de gastronomía, la pizzería fue un golpe de realidad que, o sea, hoy digo, nos vino muy bien. Fue un baño de humildad, por así decirlo, y también de entender un montón de cosas con respecto al negocio. O sea, pudimos poner nuestro foco donde había que ponerlo y eso para nosotros fue la clave de la continuación, digamos, de Ribs al Río. ¿Saliste más fuerte, Alejo, de ese golpe de la pizzería como emprendedor? Sí. A ver, o sea, yo creo que un cachetazo, un fracaso te enseña mucho más que el éxito. Te enseña, o sea, por default. Es re fácil como repasar el mapa a un fracaso y entender por qué te fue mal. El éxito es más difícil, entender por qué te fue bien. Te pregunto a vos qué le decís al Alejo, no de hace 6 años, al Alejo de hace 14, el que empezó con los panchos y con el carrito, en principio, que después alguien se quedó. Pasé de tiempo, pero no importa. Ya son más de las 9, ¿no? Sí. No, que se desafíe, ¿viste? Que no se quede en la cómoda. ¿En algún momento sentiste que te pasó eso? Sí, los primeros años, sobre todo cuando abrí Williamsburg, tuve como un éxito rápido que un poco me dejó en la cómoda de no explorar y embarrarme más en entender un montón más de cosas del negocio porque no me hacía falta. Y creo que Ribs fue un poco la pulsión mía de decir, quiero entender un montón de cosas que no entiendo y quiero empezar de cero, algo con una sociedad nueva que no se dedicó a esto antes y aprender. Y no sabía, o sea, la verdad que tenía como una ignorancia sobre el tema importante, porque no sabía lo difícil que iba a ser. Pero hoy, después de varios años, siento que somos todos mucho mejores profesionales. Y que aprendimos un millón de cosas y eso, independientemente de si te va bien o mal, te lo llevas, ¿viste? Es algo que te lo llevas con vos, eso es buenísimo. Alejo Pérez Arlenga y Juan Tetamanti, alias Teta por obvias razones, nos vinieron a contar la historia de Ribs al Río, pero me voy a quedar, porque yo probé las Ribs, pero no probé el sándwich No, aquel, porque que ¿aquel? Sí, dale. ¿Cuál es el de Homero? El de Homero es este. Pero le haces que sacar los huesos y va a ser... Le tengo que sacar huesos. Pero pará, yo quiero saber... Yo te voy a ayudar a sacarle los huesos contigo. Mientras... Pará, voy a poner la botella para allá.
Vos me vas a contar cuál es el secreto de la cocción de esto. Esta también está roja, porque todas las carnes son ahumadas, no nada más las ribs. Todas, todo lo que hacemos. Todas las proteínas que tenemos en ribs pasan por el ahumador. Bien. Así que, Pará, ¿esto tiene hueso? no, ese es el sándwich de lomo. Ah, ok, por eso me decías, aquel hay que Este sacarle sí, el hueso. ya le saqué los huesos, como para que lo pruebes. Por las dudas, para que no me quede en cámara, que bien que estuviste con Y se te iba a complicar con los huesos. Un caballero. Pará, este es ayudé. lomo. Eso es lomo, Y este es el lomero. exactamente. ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer con micrófono? Porque no estoy hablando encima. Pará, pero voy a comerme lo que me lo tenés vos. Mirá, primero tengo que mostrar que está rojo. Chicos, voy a comer adelante de ustedes, perdón. No se pongan mal. Este es rojo. Está rojo cuando está bien ahumado. Exactamente. Ok. Voy a comerlo. Sin hueso. Bueno, hace un día. Está muy afónica para la- Mientras vos comes, yo te explico Gracias. el Contame. proceso. ¿Cuánto tiempo de cocción? Y las ribs tienen entre 6 y 10 horas, que ahí estábamos hablando antes del Estas, factor de las que diferencia. van al sal- se cocinan al mismo tiempo que las que están ahí. Exactamente, Bien. sí. Las dos son dos tipos distintos de ribs. Salen del mismo costillar, pero de distinta parte de la costilla, digo. Ay, me engancha un huesito. Me engancha un huesito de las ribs. ¿Y el lomo? El lomo son 3-4 horas de cocción también. Nada, es uno de los bestsellers de la marca que tiene ahí todo un trasfondo y también bastante interesante. ¿Van y les piden el sándwich de Homero? Sí. Siempre. Sí, ¿sabes Sándwich qué? virales. Sándwich viral le dicen en la caja. ¿Viral? Sí. Sí, el sándwich viral. Pues fue una la verdad, ese sándwich el año pasado que estuvo bravo nos salvó la vida. ¿En serio? Sí. ¿Por qué? Y porque viste que el año pasado arrancó el primer trimestre, Sí, cuatrimestre, te diría, complicado. con una recesión fiera. Sí. Y Ustedes lo sintieron enseguida. Sí, al toque. Sí. Sí, todo el mundo, creo. ¿Y por qué este sándwich le salvó la vida? Y porque lanzamos el 20 de abril. Y en mi cumpleaños, Mirá, acordate. bueno, trae suerte, trae suerte. Y a los, no sé, más o menos, no sé, 1 de mayo, 2 de mayo, ya la gente venía a la caja y decía, dame un sándwich viral. Y ahí nos Pero dimos era cuenta. porque se había hecho viral, era Sí, porque era el sándwich se de hizo Homero viral y en por eso TikTok, les- se hizo viral en TikTok. Y Claro. ahí nos dimos cuenta que... En Argentina también el sándwich de Homero está. Sí, Claro. sí, nos dimos Gracias. cuenta que nada, que la habíamos pegado. Y de hecho el local de Costanera que no tenía techo, ahora estamos a punto de terminar terrazas calefaccionadas. En ese momento no tenía techo y la gente en pleno invierno al lado del río venía y se lo llevaba al auto. Mirá. De noche, ¿no? Sí. Cabe destacar. Así que Se dieron cuenta que era el golazo. sí, fue el golazo más grande que hicimos hasta el momento. Qué bueno. Bueno, me encantó haberlos tenido. La única que comió fui yo, porque era para que probáramos todos y compartiéramos, pero sé que comer a cámara no siempre es lo más fácil y sobre todo si tiene huesitos como en este caso, el del lomo debe ser más fácil o mientras estás charlando, pero ahora nos vamos a quedar compartiendo. Gracias por haber venido, fue un placer tenerlos. Muchas Vengan gracias. cuando Gracias quieran a y lo ustedes. vamos a tener probablemente cerquita pronto porque vienen para el abasto. Yo ya lo doy como un hecho. Esperemos. ¿No? Muy probablemente. Muy probablemente vienen para el abasto. Gracias por acompañarnos a ustedes. Del otro lado nos pasamos un poquito, saludamos hay mucha gente hoy que está aquí en el patio de comidas del abasto. Nos vamos hasta el próximo jueves, espero ya tener mi voz recuperada. En principio estas ribs me hicieron muy bien, estoy mejor que cuando arranqué. Que tengan ustedes una muy buena semana. Mañana a partir de las 11, Vale San Pedro arranca con la programación de Love Stream. Gracias, buena semana.